que lo digas, porque a veces queda como esa idea de que es todo inspiración o sentarse y escribir, construir la voz de un personaje, construir una novela lleva muchísimo trabajo y mucha reescritura. Sí, además el tema de la inspiración a veces puede funcionar, que a mí me funcionó, mira, mira esto, ¿eh? O sea, no solo los hijos interfieren en las... Esta se está No, sentando, está saltando arriba y en cualquier momento me va a tirar todo. Em, pará, ¿cómo era la pregunta? Ya me desconcentré. no digo que hay que trabajar mucho, reescribir mucho, Sí, que capaz que dejes el una tema de la inspiración. inspiración es, tenés una pequeña imagen o tenés un personaje. En mi caso fue haber visto de alguna forma por un ejercicio que leyó otro compañero, o sea que ni siquiera era un ejercicio para mí. Eh, un compañero leyó un texto muy corto que terminaba en tierra de cementerio y en ese momento yo de alguna forma tuve una visión en mi imaginación obviamente, de ver una nena sentada en un cementerio contra la tierra con el pelo muy largo, suelto, y que comía tierra del cementerio. Eso es lo que me ocurrió, medio dejándome fluir por el texto de mi compañero. Y de esa imagen chiquitita, 5 años de trabajo y de tirar, ¿no? De los hilos de la narración, empezar a escribir, después pensar qué es lo que le pasaba a ella por comer tierra, cómo se sentía, si cerraba los ojos, qué podía ver, qué pasaba con los otros cuerpos, ¿no? Porque la tierra de un cementerio es una tierra necesariamente en contacto con otros cuerpos. Bueno, de ahí surge Come Tierra. Yo acabo de terminar uno de los libros que leí 2 veces, la primera antes y la segunda en la cuarentena, que es Catedrales de Claudia Piñeiro, Ujú. y ella dice que lo que tenía al momento de escribir Catedrales era la imagen de una chica muy joven sentada en la última fila de una iglesia. O sea, desde ahí, por eso, desde imágenes De tan esa imagen pequeñas, tan ¿no? Uno simple. empieza a plantearse qué pasa y empieza a escribir. Yo lo primero que hice con esa imagen es tratar de transmitirla por escrito, ¿no? Tratar de que mis compañeros del taller vieran por mis palabras escritas, lo que yo estaba viendo, efectivamente, lo que yo había imaginado y como cristalizado en esa visión. Entonces, bueno, desde ahí empieza la escritura, ¿no? Desde algo tan, tan pequeño, si se quiere. Después todo lo demás es trabajo. Es laburo. Acá pregunta Nadia Garay, que es súper interesante, ¿cómo se trabajó el lunfardo argentino en la edición de España o de otros países? Te amo, Dolores, dice. Gracias, gracias, chicas. La verdad que me quejé todo lo que pude del confinamiento, pero no dije algo muy importante, que es todos los mensajes, las fotos de Come Tierra, la gente que me dice que lo consiguió virtual o que lo consiguió en papel en estos días, se agradecen a las librerías que se los mandaran. Eso me sostiene un montón y es como una alegría enorme. El contacto con los lectores. Yo soy muy de contacto, entonces el aislamiento me cuesta un montón. Todo lo que rompe el aislamiento es súper bienvenido. En cuanto a la edición en España, es exactamente la misma de Argentina. La novela salió allá por Editorial Sigilo España. Después salió en Colombia por Rey Naranjo. Y después sí salió por Solferino en Italia. Y ahí sí hubo un trabajo arduo con los traductores, que ellos traducían y todo el tiempo me iban mandando preguntas. Es muy gracioso porque generalmente me decían, te mando un Word con 14 preguntas, y yo lo abría, al otro día eran 48 preguntas. Y me decían, bueno, no, en realidad me surgieron más dudas, porque el tema del lunfardo es súper difícil, es muy difícil, y no solo el lunfardo, también o sea, lo que estoy contando, las preguntas que una vez y otra vez se repetían es, ¿por qué una pared se puede pudrir? Porque tiene plantas encima, que es una casa de chapa. Yo muchas veces tenía que sacar fotos, Claro. muy graciosas, que me preguntaron muchísimas veces de la traducción al inglés, al italiano, al francés, eh, que era la salada, si era un shopping, y me mandaban fotos de shopping o centros comerciales a todo trapo de Europa, ponerle, era muy gracioso, y era también difícil de explicar, ¿no? Yo les explicaba y también tenía que recurrir después a las fotos porque
nada, es como meterse, para ellos era meterse realmente en otra cabeza, y muchas veces les decían, pero bueno, lean, o sea, miren películas del neorrealismo italiano, fíjense el lenguaje de ahora, que tienen que haber grupos jóvenes, periféricos, que tengan cierto argot, ni hablar, aguante los pibes, es como Es como las muy... explicaciones que he dado con eso, sí, sí, no, aguante, ¿qué es aguante? ¿Qué? No, 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 es muy difícil todo eso y bueno, veremos, o sea, ya hay algunas traducciones que le puse las explicaciones más, por ejemplo la italiana que más o menos puedo leer, eh, y después era, bueno, lo que puedo, porque no sé, al polaco, al turco, yo te voy a contestar todo con todo el amor del mundo, pero no puedo verificar nada, así que Hasta todo ahí trabajo pegado, tuyo, claro, tal cual, tal cual. te quiero mucho, al holandés, es imposible, ¿no? La ilustración de la tapa me encanta. Es ¿Cómo se llama el precioso. artista? La artista se llama Jazmín Varela, miren, esta es la edición de Colombia, que es un poco más clara, más lila, y tiene Ajá. algo que a mí me encanta y que lo muestro dos por tres, que es esto, Ay, es hermoso. de los Sí. dos lados. Ahí si hay alguno de mis editores de allá de Colombia, les mando un beso enorme. Y la española está en un papel precioso, blanco, de otro gramaje, y es brillante. La nuestra es opaca y esta es brillante, es preciosa. Y No tengo la, la la, italiana la italiana es una belleza. totalmente. Cambia totalmente. No, sí, se llama Mancha Terra, la tapa no tiene nada que ver, está hecha en tapa dura, con sobrecubierta, una belleza, no la tengo todavía porque cuando me volví de allá, de España, recién ese día salía, y bueno, sé que se la estuvieron vendiendo por Amazon para España y para otros lugares, pero yo justo me estaba volviendo, así que me quedé con las reganas. Supuestamente, bueno, después iba a tener varios viajes, pero bueno, el coronavirus me achuró el año, así que Sí, nada, sí, estoy acá. cortó todo. Te hago otra pregunta que Sí, me parece sí. interesante porque hay muchos docentes que estamos súper interesados en trabajar la novela en el aula y por cuestiones del diseño y demás, a veces se nos presentan ciertas cuestiones, como por ejemplo, acá pregunta Bel Contreras, ¿cómo pensás el género de tu novela? Digo, la relación entre el realismo y el género fantástico. Me pasa, me pasa, mira, voy a poner ejemplos muy graciosos. Yo este año fui al Barcelona Negra y sé que hay una lectura de Cometierra, hay lecturas súper válidas dentro del género negro y dentro del policial. El año pasado me mandaban tareas de mis hijos que decían, bueno, este es un cuento policial, tenés que clasificarlo. Yo me acuerdo que les mandaba, hacía capturas de las clasificaciones y les mandaba amigos, no sé, a Juan Mateo, a Quique Ferrari, toda gente asociada o al fantástico o al género negro, y todos me contestaban, yo eso no lo puedo clasificar ni yo, ¿por qué tanta clasificación en las escuelas? Lean los libros, que los chicos sean felices, que descubran el placer del texto y no tanta la clasificación. Quizás lo que tiene Cometierra es elementos del fantástico o elementos de el policial o elementos del género negro que posibiliten una lectura desde ahí. Pero me pasa que la literatura que a mí más me interesa no está tan Qué híbrida. absolutamente encasillada en un género. Lo bueno cuando uno es lector y toma un montón, o sea, lee un montón de cuestiones, es como incorporar mecanismos de los distintos géneros y crear algo distinto. Si no, la literatura tiene que ser como el espacio de experimentación y creación y más allá, y después hacer la bajada y que lo lean, tratando de que clasifiquen, es como sacarles, no sé, como tratar de explicar un poema. ¿Para qué ibas a hacer eso? Es como, eso por un lado. Y por otro también me pasa que hacen lecturas que me encantan, sobre todo gente muy joven, y que yo nunca hubiese esperado. Clubes de lectura, por ejemplo, de género terror que leen, no sé, solamente puedo decir que conozco a Stephen King, después un montón de otros autores de terror que yo no conozco, todos chicos y chicas súper jóvenes que se visten todos de negro y tienen todo decorado con vampiros, gorros, todas cuestiones eh, relativas al género del terror y que
recibieron el libro y es algo como que yo jamás pensé que iba a tener lecturas así desde ese encuadre y me encanta. Otras pibas que lo leen desde la literatura feminista o desde una visión feminista y me parece que también tiene elementos que posibilitan que puedan ser leídos desde esa óptica. Ahora, decir yo escribí un libro feminista, yo escribí un libro de terror, yo escribí, para nada. Y más que es mi primera novela, ni siquiera pensé que era una novela que la iban a publicar, eso tardó al menos 2 años o más en llegar, pensar que era una novela que se podría publicar, y todo fue escritura, o sea, todo fue contar una historia, todo fue tratar de ganar el público que son tus compañeros de taller, ¿no? Y que te acompañan y que saben cómo surgió eso y te vienen escuchando y te dan devoluciones para tratar de mejorar tu trabajo, ¿no? Y que salga de ese texto la mejor versión posible.